Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al repaso de la lección de Escuela Sabática. Espero que este repaso y este estudio sea de bendición para todos nosotros como pueblo de Dios, ya que este trimestre estamos estudiando una lección supremamente interesante que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestras doctrinas y nuestras creencias. Hermanos, en esta clase vamos a estudiar un tema supremamente interesante, hermanos. He notado que esta lección de Escuela Sabática de todo el trimestre viene basada en la Biblia y en el libro Conflicto de los Siglos. Hermanos, todo adventista del séptimo día tiene que conocer perfectamente bien estos temas. Si usted es adventista y desconoce esta clase de temas, es un adventista a medias. Así que, hermanos, espero que estemos aprovechando estos estudios, estas clases sólidas y profundas, para que podamos enriquecer nuestro conocimiento. Queremos aprovechar esta ocasión también, hermanos, para decirles de que suscríbanse al canal, hermanos. Decimos que se suscriban, hermanos, porque esto nos ayuda para que podamos crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios nos dé inteligencia para poder repasar esta lección. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder tener el repaso de la lección. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, inteligencia, conocimiento, para que podamos comprender este importante tema que tiene que ver con verdad presente. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje. Bendice a tu siervo para que pueda darse a explicar. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. La lección que vamos a estudiar en esta semana es la lección número 7. Trae como título Motivados por la esperanza. Hermanos, cuando la lección habla de este modo, motivados por la esperanza, vamos a ver de que la semana toda viene hablando del tema central, que es la segunda venida de Cristo. Es una doctrina cardinal de la Biblia y es una doctrina cardinal del pueblo adventista del séptimo día. Es interesante lo que dice el versículo para memorizar, Isaías 25:9. Y se dirá en aquel día: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová en quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hermanos, no tiene sentido de que Cristo nos perdone nuestros pecados y nos redima si no viene por segunda vez a traer a sus hijos a esta tierra. O sea que todas nuestras creencias, todas las promesas y toda esperanza para el pueblo de Dios tienen sentido en la segunda venida de Cristo. Dios nos perdona y nos redime, y esa redención va a culminar cuando Jesús venga por segunda vez. Aquí vemos una promesa dicha por el profeta Isaías. Noten que la segunda venida de Cristo no es creencia solamente del Nuevo Testamento. Inclusive la primera mención de la venida de Cristo se mencionó en Génesis 3:15, la primera mención del Evangelio. Inclusive en Génesis 3:15 encontramos las tres venidas de Cristo corporales y visibles. Vamos a ver de que la Biblia enseña de tres venidas corporales y visibles. La segunda venida de Jesús es uno de los temas centrales de las Escrituras. Es un hilo de oro que recorre las páginas sagradas de la Biblia, de toda la Biblia. Un erudito, noten lo que dice este comentario de la cartilla de la lección.
un erudito ha calculado que hay 1845 referencias a la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento. En los 260 capítulos del Nuevo Testamento hay más de 300 referencias al regreso de Cristo. Uno de cada 25 versículos lo menciona. Noten, hermanos, o sea que la Biblia habla mucho de la segunda venida de Cristo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. La segunda venida de Cristo, hermanos, es la esperanza para el pueblo adventista. Por eso nos llamamos adventistas del séptimo día, porque esperamos la segunda venida de Cristo. Noten, hermanos, son dos doctrinas que nos distinguen como pueblo peculiar: la segunda venida de Cristo y porque guardamos el séptimo día de la semana, el cuarto mandamiento de la ley de Dios que el mundo protestante ha pisoteado junto con el catolicismo romano. O sea que nuestro nombre ya es un mensaje. Nuestro nombre como adventistas del séptimo día predica un mensaje a Babilonia, que todos sabemos, hermanos, que Babilonia representa el cristianismo apóstata, que incluye el catolicismo romano y el protestantismo apóstata como sistemas de falsa religión. Nuestro mensaje es una predicación a estos sistemas. Y la segunda venida de Cristo es nuestra esperanza. Noten lo que dice Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La segunda venida de Cristo, hermanos, es nuestra esperanza. Somos adventistas porque esperamos la segunda venida de Cristo. En efecto, Cristo Jesús prometió regresar por segunda vez a esta tierra para venir a encontrarse con su pueblo. Lo vimos que lo dice Dios a través del profeta Isaías. La mayor promesa de Cristo fue que vendría otra vez por nosotros. Esto lo dijo en Juan 14, versículos 1 al 3. Escuchen, hermanos, la segunda venida de Cristo es la mayor promesa que Jesús le hizo a los discípulos, a su iglesia, a nosotros. Y la vemos acá en Juan 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea que las moradas ya están. Y si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Aquí se habla de la segunda venida de Cristo. ¿Significa que ya vino la primera? Sí, cuando nació como bebé y murió por nuestros pecados. Cuando dice vendré otra vez, significa que será una segunda venida de Cristo. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Quise usar estas citas bíblicas para que pudiésemos conectarlos con la cita del versículo para memorizar. La segunda venida de Cristo, hermanos, es una doctrina cardinal para el pueblo de Dios, para la iglesia, para los profetas. O sea, toda la Biblia habla de la segunda venida de Cristo. Ahora, introduzcámoslos a la lección. La lección de escuela sabática dice que los reformadores creían en la venida de Cristo visible y audible y mundial. En esta semana que pasó hemos estado estudiando cómo los grandes reformadores defendieron la fe genuina a costa aún de su propia vida. Grandes hombres de Dios como William Tyndale, que tuvo que ser estrangulado y quemado en la hoguera simplemente por traducir la Biblia y expandirla en toda Europa. Vemos cómo Martín Lutero iba a ser decapitado por el Papa
el Papa León X y el emperador Carlos V. Vemos cómo grandes hombres de Dios defendieron la fe genuina. Los reformadores protestantes también creían en la segunda venida de Cristo, audible, visible, corporal y mundial. Es interesante, hermanos, al ver un poco de historia, que los reformadores protestantes, la mayoría, creían en la segunda venida de Cristo visible y audible. Aparte que los reformadores también denunciaban al papado y lo identificaban como la ramera y el anticristo de la Biblia. Noten que los reformadores eran historicistas, igual como lo son los adventistas del séptimo día. Si en verdad quisiéramos llamarlos nosotros protestantes, seríamos los protestantes genuinos, porque aún conservamos los principios de la Reforma protestante. Seguimos manteniendo el principio historicista para interpretar las profecías. Seguimos manteniendo el principio de la sola escritura. Alguien puede decir, entonces, ¿para qué usan los escritos de Elena de White? Los escritos de Elena de White no los usamos para establecer doctrina o creencias o enseñanzas. Los escritos de Elena de White los usamos en armonía con la Biblia. Los armonizamos porque lo que dicen los escritos de Elena de White están en la Biblia. ¿Me doy a explicar? Pero es interesante, hermanos, que los reformadores apuntaban al papado como el anticristo de las profecías. Martín Lutero denunciaba el papado. Los reformadores creían en la segunda venida de Cristo visible, audible, corporal y mundial. Pero es interesante, hermanos, que al diablo no le gustó esto. Quiero hacer un pequeño paréntesis, hermanos, que la lección no habla de esto, pero quise incrustarlo en este repaso de la lección, ya que estamos hablando que los reformadores protestantes creían en la segunda venida de Cristo. Es interesante que no tardó Satanás en contradecir esto. Satanás levantó una orden maníaca, una orden macabra. Me refiero, hermanos, a los jesuitas. Satanás levantó a los jesuitas para contradecir a los reformadores. Los jesuitas es la contrarreforma. Los jesuitas fueron levantados simplemente para hacer la guerra a la reforma protestante. ¿Quiénes son los jesuitas? Los jesuitas, hermanos, es una red de espionaje fundada en el año de 1540 por San Ignacio de Loyola. Es interesante, hermanos, que Satanás, a través de esta orden jesuita, iba a levantar un odio satánico en contra de los reformadores y en contra de lo que los reformadores enseñaban. Es interesante, hermano, que el diablo, después de levantar a San Ignacio de Loyola, porque San Ignacio de Loyola fue el que fundó la orden de los jesuitas en el año de 1540, después el diablo levantó a dos teólogos jesuitas. Uno era Luis de Alcázar y otro era Francisco Rivera. Estos jesuitas, según la historia, hicieron grandes documentos, así de más de 500 páginas, donde explicaban que eso que predicaba Martín Lutero con referencia al anticristo, señalando al papado, Francisco Rivera decía que eso era erróneo. Francisco Rivera, en su documento de 500 páginas, o quizás eran más, exponía que todo eso que predicaban los reformadores, señalando al papado, era falso. Eso del anticristo, del cuerno pequeño, eso tiene que ver allá en el futuro con Israel. Un anticristo literal que se va a sentar en el tercer templo y va a asediar a los judíos. Es interesante. Pero es más interesante que Luis de Alcázar fue el que fundó el preterismo. O sea,
Luis del Casar decía que todas estas profecías del anticristo, de la bestia, se cumplieron en el pasado con un rey seleucida llamado Antíoco Epífanes, y que la bestia era Nerón. Y eso no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, decían los jesuitas. Es interesante que en este contexto los jesuitas también crearon la falsa doctrina del rapto secreto. Pero quiero decirles, hermanos, que los que inventaron la doctrina que hoy circula en el protestantismo del famoso rapto secreto fue creada por el jesuita Francisco Rivera, porque lo que buscaban los jesuitas no solamente era contradecir la interpretación de los reformadores con respecto al anticristo, sino también contradecir la segunda venida de Cristo visible y audible. O sea que el rapto secreto es una doctrina antibíblica que se ha creado con textos mal interpretados para contradecir esta doctrina de la segunda venida de Cristo. El rapto secreto es una doctrina netamente creada por los jesuitas. Muchos protestantes la predican sin saber de dónde se originó. Inclusive, esas citas que se usan para sostener un supuesto rapto secreto son citas que cuando se leen en su contexto hablan de otra cosa. Pero como ellos han sido influenciados por esta doctrina jesuita del rapto secreto, de esa manera los protestantes, en lugar de llamarse verdaderos protestantes, son hijas de la ramera, porque se olvidaron del método historicista y se olvidaron de las interpretaciones historicistas que los reformadores hicieron para predicar la segunda venida de Cristo visible y para anunciar al sistema papal. Noten que el diablo no pierde ningún tiempo. El diablo no pierde en ningún momento. El diablo levanta a los jesuitas para contrastar la reforma protestante. Ahora hablemos de Miller y la segunda venida de Cristo. La lección de escuela sabática viene hablando de Miller y la segunda venida de Cristo. Hermano, ¿saben algo interesante? Que la lección no lo habla, pero yo lo voy a decir. Haciendo un estudio profundo de los paralelos proféticos y de las líneas proféticas, cómo Dios trabaja en las líneas proféticas de la historia y que la historia se repite, el movimiento millerita, Miller se levantó en armonía y paralelismo a la reforma protestante. O sea que Martín Lutero era un Miller, si podemos usar el paralelo, en el tiempo de la reforma protestante, porque la reforma protestante y el movimiento millerita son paralelos. Dios levanta a Martín Lutero, un hombre de Dios, y en el movimiento millerita levanta a otro hombre de Dios, un granjero bautista llamado William Miller o Guillermo Miller. Noten lo que dice el comentario de la lección de escuela sabática, hablando de los reformadores y de Miller. Después de que la reforma naufragara en Europa y se viera obstaculizada por divisiones y luchas, el protestantismo echó raíces en el Nuevo Mundo. En Estados Unidos muchos recogieron el manto de la verdad, incluyendo la verdad sobre la segunda venida de Cristo. Entre ellos se encontraba un agricultor bautista llamado Guillermo Miller. Como resultado de su estudio de la Biblia, creyó que Jesús vendría pronto. Durante el curso de su vida comenzó a predicar ese mensaje. Con este mensaje inició un movimiento que, aunque enfrentó una gran desilusión, abrió ante muchas verdades bíblicas que todavía hoy son relevantes. El movimiento millerita fue un movimiento del destino que se levantó predicando la segunda venida de Cristo. Para ese tiempo, hermanos, no existían los adventistas del séptimo día. La Iglesia Adventista como organización vino a existir hasta el año de 1863.
Cuando los mileritas existieron, era un movimiento de muchas denominaciones religiosas, bautistas, metodistas, anglicanos, episcopales, que se unieron a la proclamación del mensaje de la segunda venida de Cristo en boca de Miller. Por eso es que se le llamaba adventistas del primer día, porque aún no se conocía la verdad del sábado. Los milleritas o los adventistas del primer día lo conformaron todas las comunidades religiosas de ese tiempo que se unieron para proclamar la pronta venida de Cristo junto con Miller. Noten que el centro de este movimiento fue la pronta venida de Cristo. Dice la cita El conflicto de los siglos, página 304, párrafo 1, hablando de esta gran promesa que predicaban los milleritas, dice: la venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos discípulos. Esto lo predicó Martín Lutero y los reformadores, y lo predicaron los milleritas. Esta ha sido una gran esperanza que Cristo predicó en el Monte de los Olivos, que volvería otra vez. La pronta venida de Cristo ha sido una esperanza que ha mantenido viva la fe del pueblo de Dios, la pronta venida de Cristo. Y este fue el sentido de levantarse el movimiento millerita, que fue conformado por todos los cristianos de diferentes iglesias de aquel tiempo, hermanos. Hermanos, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, es importante comprender que la Biblia habla de tres venidas de Cristo. La Biblia enseña de que Cristo vino la primera vez corporal y visible cuando nació como bebé y muere por nosotros. La segunda venida de Cristo, que es la que esperamos, y la tercera venida corporal y visible será después de los 1000 años, cuando Cristo venga con la nueva Jerusalén. O sea que la Biblia habla de tres venidas de Cristo corporales y visibles. Cuando vino como bebé, no vino secreto. Estaba anunciado por los profetas. El pueblo no lo recibió porque no quiso recibirlo, pero había señales que anunciaban que Cristo iba a nacer en Belén. La segunda venida de Cristo tampoco no viene secretamente, viene visible y audible. Y tampoco la tercera venida después de los 1000 años no viene secreto, viene audible y visible. Hermanos, esta doctrina del rapto secreto es una doctrina antibíblica. Es interesante, hermanos, que la Biblia enseña que nosotros como hijos de Dios esperamos la segunda venida de Cristo. Ese fue el mensaje de los milleritas. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La segunda venida de Cristo, hermanos, es un mensaje que la iglesia debe de proclamar. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje donde todas las profecías aterrizan en la pronta venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es una promesa, es una esperanza que nos mantiene vivos en este mundo de rebelión y pecado. El conflicto de los siglos, página 301, párrafo 1, dice: una de las verdades más solemnes y más gloriosas que se revela en la Biblia es la segunda venida de Cristo, igual como los reformadores. Por eso es que les dije, entre la reforma protestante y el movimiento millerita hay un paralelismo. Saben de que William Miller o Guillermo Miller o los milleritas tuvieron un gran chasco. Eso lo hemos estudiado en otras lecciones, el chasco de 1843 y 1844. ¿Cuál fue el problema de los milleritas? Los milleritas creían de que la expresión que encontramos en Daniel 7:14, el problema de los milleritas fue de que ellos interpretaron la venida del Hijo del Hombre al anciano de días, que aparece en Daniel 7:14, representaba la segunda venida de Cristo. Después se dieron cuenta, hermanos, haciendo un estudio profundo del santuario y la tipología, no era que Cristo iba a venir a la tierra, sino que iba a venir al anciano de días a comenzar el juicio, el gran día de la expiación.
Y dice aquí el comentario, noten cómo dice este comentario de la lección, dice, así como Dios utilizó a los reformadores protestantes para redescubrir la verdad sobre la justificación por la fe solo en Cristo, también utilizó a Guillermo Miller para redescubrir la verdad sobre la modalidad de la segunda venida de Cristo. Noten. Mientras Miller estudiaba las Escrituras, descubrió a un Cristo que lo amaba más de lo que podía imaginar. Con su Biblia, una pluma y un cuaderno, y también era una concordancia que usaba, comenzó leyendo el Génesis y solo avanzaba en su lectura en la medida que podía entender el pasaje en cuestión. Al comparar un pasaje con otro, permitió que la Biblia se explicara a sí misma, hasta que llegó a Daniel 7:14, y ellos empezaron a interpretar de que eso se refería a la segunda venida de Cristo. Y fue un gran chasco. O sea que el problema no fue en el cómputo, sino que fue en el evento que lo interpretaron mal. La fecha profética estaba perfectamente adecuada. Vamos a ver en lo que resta que el problema no fue en el cómputo que hicieron, sino en la interpretación del evento profético. Miller comprendió claramente que la mejor manera de entender las profecías era permitir que éstas se interpretaran a sí mismas. La misma Biblia explica claramente los símbolos proféticos. Las bestias representan reyes o reinos. Daniel 7, 17 y 23. El viento representa destrucción o guerras. Jeremías 49, 36. El agua representa pueblos y naciones. Apocalipsis 17, 5. La mujer representa a la iglesia. Jeremías 6, 2 y Efesios 5, 22 al 32. Las profecías temporales de Daniel y Apocalipsis también se da un lenguaje simbólico en que un día profético representa a un año literal. Este principio lo usaron los milleritas. Lo usó Miller al estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis. Llegó a la conclusión de que esos días que aparecen en Daniel y Apocalipsis deben de interpretarse como años, usando el principio día por año, ya que en profecía un día equivale a un año. Eso se demuestra con Números 14, 34 y Ezequiel 4, 6. Cuando William Miller explicó estos principios de interpretación bíblica, quedó sorprendido con su descubrimiento respecto de lo que creía que era el momento del regreso de Jesús. Hermanos, no podemos acusar a Miller por haberse equivocado en el evento de la segunda venida de Cristo, basándose en Daniel 7, 13 y 14, porque no era la verdad completa que él había entendido. Eran hombres fieles, igual como Martín Lutero. Tampoco no podemos acusar a Martín Lutero por no haber desprendido también muchos errores que aún siguió abrazando. Noten, porque el objetivo de cada uno de estos hombres de Dios era específico. Martín Lutero fue levantado para romper las cadenas de Roma y dar la Biblia al mundo. William Miller o Guillermo Miller, el objetivo fue de que Dios lo levantó para que proclamara la segunda venida de Cristo. Y así Miller poder rescatar la correcta interpretación bíblica de la segunda venida de Cristo, ya que los jesuitas con su mala interpretación habían pisoteado con el famoso rapto secreto. Ahora, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, tenemos que hablar, hermanos, de los 2300 días de Daniel 8:14. Las lecciones siguientes vienen hablando de los 2300 días. La lección del miércoles viene hablando de este periodo profético, de Daniel 8:14. ¿Qué es Daniel 8:14? Hermanos, la lección de escuela sabática trae solamente un bosquejo conciso
sobre lo que significa esta profecía de tiempo, que es la más larga de la Biblia. En otros estudios ya hemos hablado cómo se debe interpretar este periodo profético de los 2300 tardes y mañana. El santuario sería purificado. Noten qué interesante, William Miller observó que los acontecimientos predichos por los profetas se cumplieron con precisión. Ahora, cuando hablamos de esta profecía de tiempo de Daniel 8:14, hermanos, este es un pilar distintivo de la iglesia adventista. No solamente la iglesia adventista como iglesia organizada, sino también como iglesia histórica. Los pioneros adventistas, este fue uno de los pilares del movimiento milerita y de los pioneros de la iglesia adventista. ¿Qué es Daniel 8:14? Les explico en grandes rasgos. Hermanos, en Daniel 8:14 encontramos la purificación del santuario celestial. El santuario sería purificado porque son dos formas en que fue contaminado simbólicamente hablando. Nuestros pecados se metieron legalmente por la sangre en el santuario, quedó contaminado simbólicamente. Y según Daniel 8, el cuerno pequeño lo ha pisoteado, echando la verdad por tierra. O sea que tanto el juicio de Daniel 7 y la purificación del santuario, por lo que ha hecho el cuerno pequeño, inician el mismo periodo profético. Aquí se dice que hasta 2300 tarde y mañana el santuario será purificado. Aquí vemos, hermanos, el gran día de la expiación tipológico que encontramos en Levítico 16. Hermanos, para entender Daniel 8:14 es importante conocer el santuario. ¿Cómo era contaminado el santuario? Porque Daniel 8:14 dice que el santuario sería purificado, vindicado. En otras palabras, en el hebreo es vindicado. Los mileritas, Guillermo Miller, llegó a la conclusión, según su interpretación, de que esta profecía culminaba en el otoño de 1844. Los mileritas llegaron a la conclusión de que el santuario iba a ser purificado, o sea, la tierra, ellos entendieron de que la tierra era el santuario y que esta profecía iba a culminar en el otoño de 1844. Inició en el año 457 a.C. con el decreto de Artajerjes. Y siguiendo la numerología, esta profecía culminó en el otoño de 1844. Y los mileritas dijeron, Cristo viene en esta fecha. Y cuando vino, sucedió el famoso chasco. Los protestantes han usado ese chasco para atacar a la iglesia adventista, que fue la iglesia adventista la que puso fechas para la segunda venida de Cristo. Error. Fueron los mileritas por una mala interpretación de Daniel 7:14 y de Daniel 8:14. Es bien importante que conozcamos historia. El problema no fue en el cómputo, sino en el evento. Cristo no era quien venía a la tierra el 22 de octubre de 1844, sino que iba a venir el anciano de días, y eso dice Daniel 7:14. Si tan solo los mileritas hubiesen puesto atención al texto bíblico, no hubiese sucedido ese chasco, pero está profetizado. El chasco de los mileritas está en Apocalipsis 10 con la expresión el librito amargo en el vientre y dulce en la boca. Es la experiencia que experimentaron los mileritas en el gran chasco de 1844. Hermanos, para entender las 2300 tardes y mañana, la clave es entender las 70 semanas de Daniel 9. Eso lo hemos explicado en otros estudios, hermanos, y en otras clases, que las 70 semanas es una porción cortada de los 2300 días, que día por año equivale a 2300 años. Pero para comprender el inicio y la terminación de este periodo profético, la clave es
estudiar y comprender las 70 semanas de Daniel 9, porque 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Haciendo un estudio profundo y exegético e histórico, se llega a la conclusión de que las 70 semanas iniciaron en el año 457 a.C. con el decreto para reconstruir a Jerusalén. Este decreto lo encontramos en Esdras 7, lo dio Astarjerjes. Es importante, hermanos, que conozcamos historia. Y estas 70 semanas culminaron en el año 34 con el apedreamiento de Esteban, haciendo un cómputo de día por año, que esas 70 semanas son 490 años. O sea, 70 semanas son 490 años, y esos 490 años iniciaron en el año 457 con el decreto para reconstruir Jerusalén y culminaron en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Si quitamos 490 años de los 2300 tardes y mañanas, quedan 1810 años. Si le sumamos el año 34, donde fue muerto Esteban, se lo sumamos a los 1810 que habían sobrado de los 2300 días, vamos a llegar exactamente a 1844. Si 1810 lo sumamos al año 34, da exactamente 1844. Es fácil entender esta profecía. ¿Qué es lo que pasó en 1844? Los mileritas comprendieron de que era la purificación de la tierra, la segunda venida de Cristo, pero no. Cristo venía a iniciar el juicio, porque era en el juicio, en el gran día de la expiación, donde se purificaba el santuario. En Levítico 10 encontramos. O sea, si queremos entender Daniel 8:14, tenemos que ir a estudiar Levítico 16. Porque en Levítico 16 encontramos el gran día de la expiación tipológico que encontramos en Daniel 8:14. Es bien importante que como adventistas sepamos conocer esto. Las 70 semanas nos decían el momento que Cristo iba a iniciar su ministerio con el bautismo, año 27, muere en el año 31 de nuestra era, y Esteban fue apedreado en el año 34. Hasta allí llegaron las 70 semanas, que es lo mismo 490 años. Pero a los 1810 sobrantes le sumamos el año 34, da 1844. Ahí viene hablando la lección y viene dando un gráfico para que se pueda entender. Hermanos, según la profecía, en este momento estamos en gran día de la expiación. Ha iniciado la purificación del santuario celestial. Ha iniciado el juicio de Daniel 7:14 y de Daniel 8:14. A donde la profecía dice el momento que iba a iniciar este juicio, que es lo mismo que la purificación del santuario. Los mensajes de los tres ángeles nos dice que iba a llegar la hora del juicio. Noten cómo dice Apocalipsis 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Noten que aquí hay un aoristo en griego. La hora de su juicio ha llegado. ¿Y cuándo sucedía el juicio? En el santuario terrenal iniciaba con el gran día de la expiación. O sea que Daniel 8:14 proviene de Levítico 16, y en Apocalipsis 14:7 se anuncia en esta tierra lo que iba a pasar en el cielo en 1844, donde culminaron los 2300 días o tardes y mañanas. Hermanos, por eso es que nos llamamos adventistas del séptimo día, porque nuestra doctrina está fundamentada en el santuario. Para muchas iglesias protestantes esto puede ser descabellado. ¿Cómo en el cielo puede haber pecado para que sea purificado? Hermanos, esto es extenso, pero para entender todo este bosquejo profético, la clave está en conocer el santuario
el gran día de la expiación. En el otoño de 1844 no iba a venir Cristo a la tierra, sino que iba a iniciar la obra de juicio en el santuario celestial. Y desde 1844 estamos en la hora del juicio, en ese gran día de la expiación tipológico. Es interesante que Daniel nos dice, en Daniel 7:8, se nos dice cómo este juicio iba a iniciar. Noten cómo dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego proseguía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Ahora noten lo que dice el versículo 13. Miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Para qué? Vimos el versículo 9 y 10, que para que inicie el juicio. O sea, el Hijo del Hombre llega al anciano de días para iniciar la hora de juicio, que es lo mismo la purificación del santuario. ¿Me voy a explicar, hermanos? Es muy importante que entendamos eso. Daniel 8:14 proviene de Levítico 16, y en Apocalipsis 14:7 se anuncia en el momento que va a iniciar ese gran día de la expiación. Entonces, hermanos, esta verdad se llegó a conocer después del gran chasco. Se volvieron a reexaminar las profecías, y los pioneros adventistas llegaron a la conclusión de que el texto de Daniel 7:13 no dice que el Hijo del Hombre viene a la tierra, sino que viene hacia el anciano de día. Empezaron a estudiar Daniel, empezaron a estudiar el libro de Apocalipsis y empezaron a estudiar el libro de Hebreo, y llegaron a la conclusión de que Cristo había iniciado la purificación del santuario como se hacía en el santuario terrenal. Así que, hermanos, espero que esta información les haya servido. Si quieren conocer más sobre esto, lean el libro Conflicto de los Siglos, donde habla de una profecía significativa. Es un estudio profundo de los 2300 tardes y mañanas. En mi Facebook, hermanos, tengo decenas de artículos donde explico este tema de las 2300 tardes y mañanas y de las 70 semanas. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio o este repaso de la lección haya servido para que podamos enriquecer nuestro conocimiento y podamos prepararlos para la pronta venida de Cristo. Dios les bendiga. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este repaso de la lección. Gracias por tu conocimiento. Gracias porque has permitido que tu pueblo conozca estas grandes verdades que se deben de predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La venida de Cristo, la purificación del santuario, esa historia que nos demuestra cómo tú has dirigido los eventos proféticos en la línea profética de la historia. Gracias, Padre, por que tú siempre estás de parte de tus hijos y de tu iglesia, para que a la iglesia no le falte el alimento a su tiempo. Gracias por estos mensajes, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.